Hola, profe. Este es el refuerzos sociales y elegí la pregunta. Elegí qué lecciones les deja a la sociedad actual las implicaciones y consecuencias del conflicto armado colombiano, como la utilización de menores en la guerra, el desplazamiento, la desaparición forzada, las masacres, las ejecuciones extrajudiciales, entre otras modalidades de violencia. Eh, Pues para comenzar, pretender hablar de la violencia es un tema muy delicado y contarlo en pocas palabras es como muy poco para todo lo que se vivió en esa época. Eh, Primero hay que tener en cuenta que en esa época la economía era muy baja y la política hacía ver que América Latina era como una peste, eh, el caudillismo y las dictaduras, ya que habían muchas en esa época. Desde eso surgió que en los últimos 60 años hemos Colombia ha estado pues en conflictos armados. En sus inicios la desigualdad y la repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Eh, en el siglo XX, si no me equivoco, sí, en el siglo XX, los enfrentamientos entre liberales y conservadores eran como muy frecuentes y los asesinatos y agresiones estaban a la orden del día. Para mí me parece que las personas de esa época vivían muy aterrorizadas todos los días, con miedo y riesgo de morir, riesgo de que si salieran por la puerta iban a no, de pronto no iban a volver. Entonces me imagino que todas las familias se despedían y no en cambio actualmente, porque actualmente hay algunas veces que nosotros salimos y sin despedirnos de nuestros familiares, pero obviamente en esta época de violencia era mucho más frecuente que mataran a la gente. Eh, Todo esto se vio reflejado en los usos de menores en la guerra, que es como el tema del foro, del foro no, del portafolio que yo te mandé. Y todo esto era como muy común en esa época. Desde que, para mí, en conclusión, puedo decir que la violencia es un fenómeno social muy peligroso que deteriora la sana convivencia y afecta a muchas sociedades. Eh, Como aquí en Colombia nos acostumbramos a vivir con ella, a llevarla como una cruz, eh, es como muy normal que nos digan que, ay, tal niño fue violado y maltratado, o tal niño fue secuestrado y se murió o algo, y lo tomamos como algo cotidiano. Y eso no debería ser así, eso es muy malo para la sociedad. Y además podemos hacer que nuestro país sea algo muchísimo, pero muchísimo mejor, porque Colombia es un país muy bonito y el conflicto armado es como lo más oscuro de nuestro país, por así decirlo. Y no, pues no deberíamos ver a Colombia desde ese lado, sino desde otros lados, y, y no ver los números de las víctimas, ya que son muchísimos los afectados, las familias y todo eso, sino empezar a ver a este país y empezar a trabajar para que sea un país muchísimo mejor y sin tanta violencia.